Hola queridos amigos, hermanos, compañeros de NAMS. Estamos empezando una semana interesante en la cual queremos hacer una serie de entrevistas durante este mes y a lo mejor el próximo y preguntándole a la gente qué piensa un poco de NAMS. Para ello nosotros tenemos, y tengo acá a mi lado, a Andrés Casanueva, el director para América Latina de NAMS. Entonces vamos a hacer una entrevista con él bien interesante, bien fluida, y preguntarle a lo mejor ciertas preguntas que la gente se hace sobre NAMS. Pero primero que todo, Andrés, queremos un poco conocerte. A lo mejor hay gente que no te conoce. Queremos saber de dónde eres, si tienes familia, cuánto tiempo estás en el ministerio y cómo llegaste a NAMS. ¿Nos puedes decir esas interrogantes que a lo mejor muchas personas tienen en cuanto a tu persona? Sí, tratando de resumirla, por cierto, porque es un caminar de muchos años. Nací en Linares, en la zona central de Chile, pero durante pequeño viví en Perú, en Bolivia. Nuestra familia se estuvo trasladando de un lugar a otro. Mis padres no eran creyentes. Mi madre murió cuando yo tenía 9 años aproximadamente, y mi padre, tratando de buscarnos una madre, migró a varios lugares, ¿no? Después volvimos a Chile. Yo crecí en la zona central de Chile y luego me vine a la universidad, a la Universidad de la Frontera en Temuco, para estudiar historia, para tener más conexión con el mundo mapuche, porque siempre tenía mucha atracción por la cultura mapuche, y por lo tanto tomé esa decisión de comenzar a estudiar. Y en ese proceso de comenzar a estudiar en la universidad conocí al Señor a través de un misionero de Wycliffe, de los traductores bíblicos Wycliffe, quien me presentó al Señor y que también me invitó a la iglesia anglicana. En aquella época, cuando yo tenía 18, 19 años más o menos, comencé a participar de la iglesia anglicana. Muy activamente. De hecho, llegué a ser el presidente nacional de los jóvenes de la Iglesia Anglicana, el segundo presidente de jóvenes que hubo en Chile en aquella época, y estoy hablando de la década de los 80 aproximadamente. Muy activo también con el grupo bíblico universitario, pero nunca me desconecté de la relación con Wycliffe. Cuando salí de la universidad comencé a trabajar con la cooperación italiana en las comunidades mapuche, y allí es donde recibo, hace casi 30 años atrás, una invitación de parte de la misión Wycliffe, traductores bíblicos, para insertarnos, mi familia y yo, sirviendo en el proyecto de traducción del Nuevo Testamento al Mapudungun. Aunque ya estaba prácticamente terminado, nuestra labor fue llevar lo que se estaba revisando a las comunidades indígenas, y una vez impreso el Nuevo Testamento, animar a las comunidades a utilizarlo. Estuvimos varios años sirviendo con mi esposa en los traductores bíblicos Wycliffe, como digo, al inicio en un proyecto de traducción, pero luego entonces nos invitaron a ser parte de la movilización, de incorporar a la Iglesia Latinoamericana en la traducción y la alfabetización a lenguas indígenas. Como resultado de ello, entonces nos fuimos a estudiar a México con mi esposa, con mi pequeño hijo en aquella época. Volvimos a Chile, seguimos muy activos en esto, empezamos a activar Latinoamérica, nos incorporamos a Comibam, fuimos parte de las alianzas estratégicas de Comibam, y luego nos fuimos a vivir y a estudiar a Estados Unidos para tomar el rol como director de Latinoamérica, insisto, en el área de la movilización de la Iglesia hacia la traducción y la alfabetización con lenguas indígenas. Después de ese proceso, más o menos deben haber sido unos 13 años que estuvimos sirviendo muy activamente con Wycliffe. Volvimos a Chile, después de haber estado viviendo en muy corto tiempo en México, casi un par de años en Estados Unidos y luego un par de años en Costa Rica, donde abrimos la oficina de Wycliffe para Latinoamérica. Volvimos a Chile y decidimos dar un paso al costado, salir de Wycliffe, pero seguir insertos en el ministerio, porque recibimos la invitación de una organización llamada La Fe Viene por el Oír, una organización norteamericana que proveía la palabra de Dios en audio, esa misma que traducía Wycliffe y otras organizaciones. Nuestro rol era llevarla en audio, y tomamos la responsabilidad sobre todo Sudamérica y Cuba. O sea, estas dos organizaciones de una u otra forma tenían algo en común, que era la traducción bíblica. Exacto, y proveer la palabra de Dios. En ese proceso, cuando estaba en Wycliffe, mi jefe, recuerdo, el jefe de Wycliffe para las Américas, o sea, Norte, Centro y Sudamérica, Dave Brooks,
un día llegó a la oficina y me dijo, oye, conocí a un anglicano en Ámsterdam, en el movimiento Lausana. En mi mesa de trabajo, me dice, había un anglicano y le gustaría mucho conocerte. Entonces me puso en contacto con él. Este hombre se llama John Schuller. Entonces me puse en contacto con él y lo fui a visitar. En aquella época este hermano vivía, no estoy seguro, pero me parece que en Carolina del Norte o en alguno de estos lugares, y yo vivía en Estados Unidos. Entonces lo fui a visitar, nos hicimos muy amigos y él me habló de NAMS. ¿Qué era NAMS? Yo no, si bien yo era anglicano, no conocía mucho lo que estaba pasando en el resto del mundo con la misión anglicana. Y él me comentó que él había fundado junto con un grupo de hermanos ya hace algunos años, desde cuando llegó desde Inglaterra a Estados Unidos como misionero y pastor, había fundado una misión dentro de la comunión anglicana llamada NAMS, que digamos la sigla significa New Anglican Missionary Society, traducida al español sería Nueva Sociedad Misionera Anglicana. Y me invitó a ser parte. Que bueno, ¿cómo puedo ser parte si yo ya estoy sirviendo en Wycliffe? Entonces me explicó que NAMS en realidad no era una estructura cerrada, sino al contrario muy dinámica, donde habían personas que servían con otras misiones también, y que no solamente habían anglicanos, sino que también, como una misión anglicana, servían también con hermanos de otras denominaciones. Y esto para mí fue bastante cautivador. Así que hicimos esa conexión. Cuando volvimos a Chile, él me empezó a motivar a desarrollar esa relación y a profundizarla con NAMS, dado que nosotros éramos anglicanos. Entonces teníamos como un relacionamiento sumamente natural con NAMS. Por cierto, volvimos a Chile, mi esposa, Stella, mi hijo mayor, en aquella época tendría, no sé, 10, 12 años aproximadamente, Felipe, mi segundo hijo Mateo, mi tercer hijo Pablo y mi única hija mujer Catalina. Entonces como familia nos mudamos hacia Chile, y desde Chile comenzamos entonces ya cuando nos trasladamos a la Fe Viene Progredir, empezamos a coordinar todo el trabajo de la Fe Viene Progredir para Sudamérica y Cuba, pero comenzamos también a hacer los contactos para que NAMS tuviese una entrada en Latinoamérica. Entonces una de las primeras cosas que hice, obviamente, invité al director de NAMS para Latinoamérica, y en aquella época al volver a Chile, comenzamos una comunidad cristiana muy pequeñita de estudios bíblicos. Entonces invitamos a John Schuller a Chile, y lo primero que hicimos fue llevarlo al obispo diocesano de la diócesis que vivía en Chile, el obispo Tito Zavala, el obispo anglicano. Fuimos a buscar a John al aeropuerto, lo llevamos a la oficina de Tito Zavala para que supieran que esta era una misión anglicana, que no estaba tratando de establecer una misión paralela, ¿no?, sino en una relación con la comunión anglicana, pero como una misión abierta que también recibía de otras denominaciones. Entonces nosotros empezamos a desarrollar esa relación mucho más cercana, y dado que ya teníamos una iglesia, una pequeña congregación, una comunidad, nos ofreció John Schuller ser parte de NAMS como congregación. Y ahí me empezó a explicar lo que era NAMS. NAMS básicamente no era una iglesia, sino que era una sociedad de compañeros en misión, que tenía dos características, ¿no es cierto? Esta sociedad llamada NAMS, la Nueva Sociedad Misionera Anglicana, compartía dos elementos que son claves. Primero, un llamado común de todos los que estaban siendo parte de NAMS de hacer discípulos. Eso es lo primero. Y hacer discípulos, por cierto, en todo el mundo. Hacer discípulos a partir de la palabra de Dios. Pero además, todos los compañeros, o sea, todos los que eran miembros de NAMS, también tenían otra característica en común. NAMS, y ahí fui descubriendo que no era solamente una sociedad misionera como muchas otras organizaciones misioneras, sino que era una orden religiosa, donde había juramento y donde había una regla de vida en común, la oración diaria, los retiros, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, entonces, el llamado de NAMS no era solo hacer discípulos, eso es lo que todos los compañeros teníamos en común, sino que además, todos quienes éramos parte de NAMS, debíamos regirnos por esta regla de vida en común, siendo nosotros mismos discípulos. Entonces estaríamos hablando que este fue el primer acercamiento de NAMS en Latinoamérica. Exactamente. De ahí tú tomaste la rienda, se podría decir en buen chileno, de NAMS,
y empezó a surgir el movimiento acá en Latinoamérica. Exactamente. Yo sé que la gente a lo mejor te quiere hacer muchas preguntas, y yo creo que acá tengo mi torpedito, y yo creo que mucha gente se ha hecho este tipo de preguntas y me la ha hecho a mí, yo creo que te la ha hecho a ti, se la ha hecho a otras personas que pertenecemos a NAMS. Y principalmente en esta entrevista queremos dilucidar o aclarar, sacar de esta nebulosa lo que es NAMS. Exacto. Primeramente, yo creo que la primera pregunta que se hace la gente, ¿qué significa NAMS? New Anglican Missionary Society, la nueva sociedad misionera anglicana. O sea, la nueva en el sentido de que no es algo nuevo en términos, ¿no es cierto?, de lo que es una estructura, pero sí algo nuevo en términos de las bases que establecen, a partir de una orden religiosa, fundar comunidades de base misioneras. O sea, desde el momento en que una iglesia es plantada, desde ese momento responde en misión. No cuando la iglesia o cuando la congregación o cuando la comunidad de base ya es grande y tiene muchos recursos. Al contrario, de hecho, las tres bases fundamentales de la comunidad NAMS en Latinoamérica y, por cierto, en el mundo, son muy simples. Primero, la palabra de Dios. La palabra de Dios es absolutamente innegociable, es inerrante, no tiene errores, pero tampoco la podemos negociar ni adaptar. Podemos modificar la forma en que entregamos el mensaje, pero no se puede modificar el mensaje. Entonces, la innegociabilidad de la palabra de Dios es una base fundamental de lo que es NAMS y cómo NAMS desarrolla su labor. En segundo lugar, la comunión. La comunión entre los hermanos y en estas comunidades. Por eso, más que hablar muchas veces de iglesias, hablamos de una comunidad viva, no de una organización, sino de un organismo donde las relaciones comunitarias entre todas las personas, la koinonía es cotidiana, pero también es intencional. Se busca tiempo para estar juntos, para vivir en comunidad. De hecho, tenemos algunos programas donde las personas que están en un proceso de formación se van a vivir en una comunidad NAMS. Nosotros mismos tenemos aquí una comunidad NAMS donde ya estamos 2 familias y esperamos en algún momento ir creciendo en esto, un poco tratando de replicar lo que es una orden misionera o debería ser, pero también lo que era la iglesia primitiva, en un sentido, ¿no es cierto? Entonces, la segunda base de NAMS es la comunión intencional continua, y no solamente el día domingo. El tercer elemento, en esas relaciones cotidianas me refiero, ¿no es cierto?, donde las personas que son parte de esta comunidad aprenden a hacer negocios juntos, a trabajar juntos, a pasar tiempo como familia, tomar cafecito, qué sé yo, comer, una comunión real. Y el tercer elemento es que estas comunidades de base, estas iglesias, estas congregaciones, deben responder en la tarea de hacer discípulos y de ser discípulos desde el principio. Porque no depende de los recursos, depende de la disposición de ganar a otros. Por ejemplo, la comunidad tan pequeña como es la que tenemos nosotros en la ciudad de Temuco, llevamos ya varios años de sostener plantadores de iglesias de ese mismo estilo, iglesias pioneras, en Cuba. Una comunidad que no es una estructura grande, enfocada en el sostenimiento de misioneros en el campo, por ejemplo en Cuba, o tratando de apoyar a otras personas en México o Perú. Entonces nos hemos dado cuenta que la respuesta en misión, que es desde el inicio, no depende de los recursos, debe depender fundamentalmente de la disposición y de la intencionalidad con que se hagan discípulos. Tú dijiste 2 familias hace algún momento. ¿A qué te refieres con 2 familias? ¿Acaso solamente eso es NAMS? ¿2 familias? Claro, o está... Sí, no, en lo absoluto. NAMS es mucho más que 2 familias, son varias familias. Y es la familia NAMS alrededor del mundo. Tenemos presencia en varios países, en muchos continentes. Y eso me lleva a la pregunta siguiente que iba a hacer. Ajá. Eso me lleva... ¿Hace cuánto tiempo está NAMS en el mundo? Más o menos, a lo mejor no una fecha exacta. ¿Y dónde tiene presencia NAMS en estos momentos? Ok. Bueno, vamos respondiendo a la primera pregunta, ¿no es cierto?, para aclarar.
No solamente NAMS son dos familias, muchas familias. Aquí en la ciudad de Temuco estamos haciendo un programa especial donde la familia del liderazgo de esta comunidad está viviendo con otra familia en un proceso de formación de esa otra familia durante 2 años para que esa familia, estas dos familias que viven juntas, ¿no es cierto?, una en formación, la que está en formación después de esos 2 años puedan ir a plantar comunidades NAMS también en otro lugar. Específicamente la familia Tamayo, que durante 2 años están en un proceso de formación y que esperamos que ellos luego entonces se vayan hacia Asia, hacia Japón específicamente, y planten iglesias allá, comunidades NAMS vivas también. Entonces, ese es un proceso de formación. Son 2 familias que en estos momentos estamos aquí, que podrían ser más, porque el espacio que tenemos es bastante grande también, pero depende de muchas otras situaciones. Ahora, ¿cuándo comienza NAMS? NAMS comienza... tiene un antecedente muy anterior y lo voy a tratar de resumir, ¿no? Inicialmente la misión de la Iglesia Anglicana en Sudamérica se hizo a partir de una misión que se llamaba SAMS, la Sociedad Misionera Sudamericana, ¿ya? Esta organización misionera en Sudamérica estuvo, y particularmente en Chile, estuvo respondiendo a partir del llamado que fue surgido por Alan Gardiner, uno de los primeros misioneros en el siglo XIX. Ahora, esa organización misionera dentro de la comunión anglicana fue una organización misionera muy fuerte. Cuando John Schuller estudiaba en Inglaterra para ser pastor, él vio que había esta organización misionera enfocada en Sudamérica, y él estaba yendo desde Inglaterra a Estados Unidos, donde la comunión anglicana era muy liberal. Entonces él quiso replicar la idea de una organización misionera como era SAMS en Norteamérica. Entonces comienza en la década de los 90 en Estados Unidos, cuando se muda para allá con su esposa Cynthia, lo que llamó él la North American Missionary Society, o sea, la Sociedad Misionera Norteamericana, porque ya existía una Sociedad Misionera Sudamericana. En ese proceso, en los años 90, comienza a desarrollar NAMS como North American Missionary Society en Estados Unidos, pero justo a finales de la década del 90 se produce el cisma de la Iglesia Anglicana en Estados Unidos, donde se divide la Iglesia Anglicana con una iglesia muy liberal, que quedó, digamos, en el bloque de lo que nosotros llamamos la Iglesia Episcopal, y una comunión anglicana mucho más conservadora. NAMS pertenece a la iglesia conservadora, a la iglesia mucho más bíblica, que en un sentido, ¿no es cierto? En varios sentidos. Y allí, dado el cisma de la iglesia, John con el equipo cambia el nombre de la misión de North American Missionary Society, utilizando la misma sigla en NAMS, como New Anglican Missionary Society, respondiendo a un tiempo nuevo, a una renovación en el contexto de hacer misión desde la comunión anglicana en Norteamérica, pero mucho más conservadora desde lo doctrinal. Eso fue aproximadamente en la década del 90, y desde ahí en adelante NAMS ya comenzó un proceso de presencia en muchos países del mundo. En Asia, por ejemplo, nuestro director ejecutivo, el servidor ejecutivo que esta orden misionera tiene, vive en Tailandia y es de Malasia, o Singapur, perdón, de Singapur, que es Mani Korea. Él es el director y él es asiático, no es norteamericano, el actual secretario ejecutivo de la misión. Estamos presentes entonces en África, en varios países, estamos presentes en Europa, en Asia, por cierto, en Latinoamérica, no con grandes comunidades, pero sí con comunidades misioneras de base. Y por cierto, en Estados Unidos también se han plantado muchas iglesias con el ADN, con la esencia de lo que es esta orden misionera, religiosa misionera que tiene la comunión anglicana.
O sea, se podría decir que NAMS actualmente tiene presencia dentro de los 5 continentes. Claro, sin duda, y también dentro de enfoques étnicos específicos o culturales. Por ejemplo, una de las regiones que nosotros hemos adoptado a partir del estudio del Dr. Patrick Johnston en Operación Mundo, donde él habla de 15 regiones, ¿no es cierto? Para nosotros una región, por ejemplo, son los judíos, independientemente de donde vivan, ¿ya? Okay. Para nosotros son como lo que llamamos un people group, un enfoque de personas que pueden vivir en distintos lugares, pero que tienen su contexto cultural, religioso determinado. Okay. O sea, cuando nos referimos a región, no nos referimos solo a lo geográfico, sino exacto, que culturalmente estamos abriendo un espectro mucho más amplio. Exactamente. Qué bueno. Hemos escuchado dentro de tu conversación que has nombrado muchas veces a John Schuller. Y a lo mejor la gente se pregunta quién es John o cómo es en la organización de NAMS. Si tiene alguna organización, una estructura, qué persona o qué representan de algún modo NAMS en a nivel mundial. Bueno, es una pregunta que hay que tratar de responderla de la manera más sencilla posible. Efectivamente, si bien NAMS es una orden misionera, y los que somos parte de esta orden misionera somos compañeros y por lo tanto nos hemos asociado para desarrollar la labor de discipular y ser discípulos a la vez, por cierto, plantando iglesias pioneras o iglesias que desde el principio hacen misión desde que nacen. También a nivel mundial esta orden, esta sociedad tiene una estructura o un organigrama. Tenemos lo que nosotros llamamos él sería el equivalente a los que están familiarizados con lo que es una orden religiosa, al prior, ¿no es cierto? Al jefe máximo. El jefe máximo es John Schuller, que en nuestro contexto de NAMS le llamamos el servidor general o el servidor global. Él es el servidor que nos representa a todos, pero él mismo está bajo dos estructuras, una asamblea, ¿no es cierto?, de obispos, mayormente de la comunión anglicana, que se aseguran de que NAMS no se arranque de la estructura doctrinal bíblica, fundamentalmente. Y por otro lado tiene a su lado además un obispo guardián, que normalmente es un obispo anglicano o de la Free Church de Inglaterra. O sea, se trata de animar a un obispo muy conservador en lo doctrinal, que sea como un asesor del servidor general para que la orden misionera no se escapa, no se vaya digamos, en lo doctrinal, me refiero, ¿no es cierto?, que no vaya a crear una doctrina nueva, que se cuide los lineamientos doctrinales bíblicos, absolutamente sanos. Bajo esta estructura, por cierto, entonces, y directamente trabajando con John Schuller, hay una persona que es el servidor ejecutivo, es el que hace el trabajo de levantamiento de recursos, de supervisión de las regiones, etcétera, etcétera, que es Manny Correa, que está directamente bajo la supervisión de John Schuller. Y bajo Manny Correa existe, o junto a Manny, existe una asamblea mucho mayor, que es en inglés se llama el board, que sería algo así como el comité, como la mesa, ¿no es cierto? Como la mesa de personas a nivel ejecutivo, donde están los directores ejecutivos o los líderes regionales. Yo soy parte del liderazgo regional porque mi región es Latinoamérica, pero hay un director regional para los países de África, hay otro director regional para los países del Sub-Sahara, hay otro director regional para los judíos. Y así, tenemos entonces una mesa de directores regionales que trabajamos junto con Manny. Y cada uno de nosotros entonces, con la responsabilidad regional, tiene bajo su supervisión a quienes son los encargados o los servidores nacionales. Si en un país, por ejemplo Chile, tuviésemos varias comunidades de base, habría un director nacional. Como no tenemos muchas, entonces el director nacional o el líder nacional, que soy yo, tenemos digamos, la característica en este caso de que es el mismo director regional, porque está recién comenzando la Latinoamérica. Exactamente. Pero sí podemos estar desarrollando una serie de otras comunidades de base
por ejemplo en Santiago, o si quisiéramos en Melipilla, donde sea, con esta estructura. Y por lo tanto entonces estaría supervisando a líderes de comunidades de base. Cada comunidad de base, cada congregación, si ustedes lo quieren, cada iglesia, que para nosotros es una comunidad misionera de base, tiene su liderazgo. Y ese liderazgo está sujeto entonces a esa supervisión. Por lo tanto, tratamos de que aquí nadie se escape con los tarros haciendo lo que quiera hacer, sino que estemos muy ordenados y sometidos unos a otros de una manera como la palabra de Dios nos indica. Ahora, otra pregunta que la gente se ha hecho de una otra forma. ¿NAMS pertenece a una organización religiosa, a una denominación específica, o simplemente es una organización dentro de la iglesia que está al servicio de la plantación? Bueno, NAMS surge o nace dentro de la comunión anglicana, pero con los años ha sido bien interesante porque muchas regiones donde trabajamos en algunos continentes hemos visto que personas que vienen de otras denominaciones y que permanecen en otras denominaciones quieren servir junto con nosotros como compañeros, porque les gusta, por ejemplo, el enfoque que tenemos en ser discípulos y en vivir una regla de vida y juramentar que vamos a cumplir esa regla de vida. Entonces trabajamos en la India, por ejemplo, con hermanos que son de otras denominaciones y que son parte de NAMS sin ser anglicanos. Okay. Yo soy anglicano, soy parte de la comunidad anglicana, pero servimos con otros hermanos que son de otras denominaciones que encuentran muy sano el poder ser parte de una estructura, de una orden religiosa, de una sociedad misionera, sin tener que renunciar a su propia denominación y tomando lo enriquecedor que da esta estructura. Okay. Ahora, pensando un poco en la gente que nos pueda estar viendo, muchas de estas personas se van a sentir a lo mejor motivadas a pertenecer a esta organización, a esta sociedad misionera. ¿De qué forma ellos pueden involucrarse con NAMS? Bueno, hay muchas formas. Hay muchas formas de relacionarse con NAMS. Hay algunos que somos compañeros de ministerio, o sea, que somos aquellos que servimos en equipos mundiales, plantando iglesias pioneras y viviendo una comunidad bajo una regla común, ¿no es cierto? Para relacionarnos con NAMS, obviamente basta tomar contacto con cualquier miembro de NAMS para que se establezca esa relación con el liderazgo y esa persona que quiere ser un compañero de por vida, porque esto es un juramento de por vida, ¿ya? Entonces puede hacer su juramento frente al Señor y frente a la comunidad de hermanos y pasa a ser parte de esta comunidad de compañeros, ¿no es cierto? Sin embargo, hay un proceso de conocimiento mutuo, no es tan automático, digamos. Queremos conocer cuál es el corazón de las personas y tratamos de transmitir ese ADN que tiene, muy particular, que tiene NAMS. Pero también hay otro nivel de relacionamiento, es lo que nosotros llamamos los pasantes ministeriales, aquellas personas que, por ejemplo, vienen de otro país o de otra denominación y quieren relacionarse con nosotros en una comunidad NAMS de base durante un tiempo, que puede ser un mes. En Chile recibimos una misionera durante un mes y luego de ese mes ella volvió a Estados Unidos y pidió nuevamente volver a Chile por un año. Bueno, finalmente en Chile conoció a su esposo y se casó y se volvió a Estados Unidos y es parte de NAMS, es compañera de NAMS. Pero inicialmente su relacionamiento con la comunidad NAMS fue a partir de pasar un mes con la comunidad NAMS de base en Chile. Y esto se puede hacer en Estados Unidos, en Tailandia, en Chile, en otros lugares donde hay comunidades de base establecidas. Hay otra forma de relacionarse con NAMS también, que es la relación como intercesores. Yo eventualmente no soy parte de NAMS, no quiero juramentarme como un compañero de NAMS, pero quiero estar intercediendo constantemente. Entonces tomo ese compromiso y esa relación con NAMS. Hay otra forma de relacionarse que es ser los sostenedores, aquellos que están apoyando financieramente o con algún tipo de recursos, con sus dones, etcétera, etcétera, para que el llamado de NAMS se siga desarrollando hacia adelante. Y hay otros que son socios, que pueden ser, por ejemplo, congregaciones. Nosotros, por ejemplo, NAMS está apoyando, en el caso de Cuba, a plantadores de iglesias
bajo la estructura de NAMS. Tenemos una comunidad de base allá de NAMS en La Habana, con una pareja que durante años estuvo en Chile y ellos viven allá en Cuba, son los líderes. A esas personas allá nosotros recibimos apoyo de otras iglesias que ni son anglicanas y que tampoco son parte de NAMS, pero que les gusta lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, durante un par de años hemos tenido la relación con una iglesia del Ejército Evangélico de Chile que ha sostenido mensualmente a personas que están plantando iglesias allá en ese relacionamiento de amistad. Otra iglesia que quisiera ser parte de ese sostenimiento para lo que se está haciendo de trabajo de campo, o otra persona que vive en Talca y mensualmente ella está aportando, o personas de otras denominaciones. Entonces hay muchas formas. Este punto es muy interesante porque va también dentro de las preguntas que queríamos hacer. Yo sé que a lo mejor hay muchos líderes o pastores que nos pueden estar viendo este video y preguntarse cómo como congregación puedo ser parte de NAMS sin dejar de ser de mi denominación. Claro. Ajá. ¿Cómo ser parte de NAMS? Y lo segundo es cómo NAMS puede ayudar a la iglesia local. Ok. Bueno, dos excelentes preguntas. La primera, ¿cómo? Bueno, nuevamente relacionándose con cualquier persona de NAMS, o a través del WhatsApp. Tenemos varios grupos de WhatsApp abiertos, algunos en Latinoamérica, otros de las comunidades. Hay un WhatsApp de NAMS en Cuba, hay otro WhatsApp de NAMS en Chile. Están 3 páginas Facebook, tres de NAMS que están abiertas también en un relacionamiento. Entonces hay muchas vías, y por cierto hay personas en algunos países como Perú, como Cuba, como Brasil, ahora pronto en México también, como Argentina, que ya tienen relación con NAMS, y por lo tanto cualquier conexión a través de ellos puede llegar hacia nosotros. Entonces les vamos a responder todas sus preguntas. Y por cierto, sí hay muchas maneras de que se puede relacionar de manera continua con nosotros. Y la segunda pregunta era... La segunda pregunta era, ¿cómo NAMS puede ayudar a la iglesia local o a una iglesia ya establecida? En otras palabras, ¿para qué existe NAMS? ¿Para qué existe ¿No es cierto? NAMS? Porque NAMS no existe para sí mismo, sino para dar el servicio a la iglesia. Efectivamente, por ejemplo, en el contexto de la India, voy a poner un ejemplo sumamente específico. Nuestro enfoque es la plantación de iglesias misioneras, desde el principio, o lo que llamamos las comunidades misioneras de base pioneras, ya en lugares donde pueden haber otras iglesias, pero que no están haciendo misión. Entonces, hacer misión plantando una iglesia misionera que una vez plantada haga misión, como el modelo de Antioquía, por ejemplo, se está haciendo en el caso de la India, donde los pastores, o en Nepal también, donde los pastores se han relacionado con nosotros y ellos han recibido toda la formación de cómo plantar estas iglesias sin dejar de ser parte de sus propias denominaciones, y están plantando iglesias para su denominación, o sea, nominalmente, pero que éstas se relacionan con NAMS también. Entonces, todo el expertise, toda la experiencia, toda la visión que tenemos, estamos absolutamente abiertos para compartirla con cualquier pastor, con cualquier líder, con cualquier consejo pastoral, con cualquier denominación. Presentamos lo que somos y lo que hemos hecho y la visión que el Señor nos ha dado. Perfecto. Ahora, yo sé que mucha gente se hace esta pregunta. ¿Cómo es una comunidad NAMS? ¿Tiene una iglesia establecida? ¿Se juntan en la calle, en una plaza? ¿Qué sé yo? Bueno, ha sido interesante porque cada contexto es diferente. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, cada una de las iglesias NAMS que han nacido allá, que han surgido a partir de la visión de NAMS, son iglesias que tienen estructura, que envían misioneros, son iglesias fuertes, que tienen recursos, que tienen edificios, etcétera, etcétera. En el caso de Latinoamérica, dado que el comprar un edificio, comprar un terreno, construir un edificio, ya sea una iglesia o oficina, mantener esto es muy caro, hemos optado por no hacerlo de esta manera, sino que todos los recursos que tenemos, orientarlos a misión. Entonces hemos optado por tener comunidades pequeñas, no muy numerosas, pero sí muy comprometidas, en que nos reunimos en casas de los hermanos y hemos renunciado a gastar dinero en lo que es los edificios o la administración de los edificios, y todo ese dinero enviarlo directamente a la plantación de iglesias en otros contextos donde se está haciendo misión. Perfecto. Y internamente, ¿cómo funciona una iglesia normal
Funciona como una iglesia normal, por cierto, con un tinte que es muy especial, dado que son comunidades familiares, comunidades de fe, y nosotros entendemos que somos una familia. Cuando usted llegue a una comunidad NAM, se va a dar cuenta inmediatamente que si bien estamos dentro de la comunión anglicana, que nuestros cultos son bastante ordenados, son bastante horizontales en el relacionamiento. Nosotros, por cierto, la comunión anglicana tiene obispos y nosotros tenemos obispos y tenemos autoridades, pero siempre entendemos que son funciones. Aquí no tenemos una autoridad que da la última palabra golpeando la mesa. Las decisiones normalmente en una comunidad de base son consensuadas. Es toda la comunidad la que toma la decisión y quien tiene, en el caso mío, por ejemplo, el liderazgo visible de esa comunidad, represento la opinión y la decisión de la comunidad completa y no tomo yo la decisión a nombre de todos. Entonces el relacionamiento es muy horizontal y la forma es muy familiar. Qué bueno, sin duda que esto nos aclara mucho más el panorama y a muchas personas de qué es lo que es NAMS. A lo mejor se hacen muchas preguntas porque pueden escuchar de la plantación de iglesia, pueden escuchar el nombre NAMS, pero yo creo que a lo mejor tenían muchas dudas. Sin duda, yo creo que hay evidentemente esas dudas. Nosotros tratamos como sociedad misionera, como una orden religiosa, de ser fieles a un mandato. La forma va a variar en cada contexto. En el caso de la India es distinto en su forma al caso de los judíos en Estados Unidos, o las iglesias norteamericanas propias, o los latinos en Estados Unidos, o las iglesias acá en Chile, por cierto, pero todos vivimos bajo una regla de vida en común y tenemos todos un mandato. NAMS responde a un mandato constante. Este mandato nos fue dado por el obispo Moses Tai, arzobispo de la Comunión Anglicana en el Sudeste Asiático, en el año 1998. Esto es lo que dice nuestro mandato como NAMS. Predica y enseña acerca de Cristo Jesús y este crucificado. Planta nuevas iglesias en todo lugar donde Dios abra puertas. Siempre obedece al Espíritu Santo y nunca rompas la palabra de Dios. Y por último, como para terminar, ¿qué desafíos tiene NAMS? Estamos en un tiempo de pandemia, un tiempo difícil. ¿Qué desafío tiene NAMS en estos próximos años o en este próximo periodo? Bueno, primero tratar de ser sensibles a la voz de Dios. Estamos descubriendo cómo utilizar la tecnología. Por cierto que la tecnología se podría utilizar de muchas maneras que no honran a Dios. Estamos tratando de utilizar la tecnología de la manera en que honra a Dios. Estamos tratando de establecer ese relacionamiento cotidiano. El mandato de Hebreos 10:25 de no dejar de congregarnos es todo un desafío hoy en día con esto de la pandemia. Por lo tanto, estamos tratando de visualizar qué es lo que hacemos al corto, al mediano y al largo plazo, no quebrando la palabra de Dios. Alguien decía por ahí, no dejen de congregarte hoy en día, porque la forma de congregarse de las personas es en la utilización del Zoom, ¿no es cierto? De esta aplicación computacional, lo online, lo virtual, lo digital. Entonces estamos tratando de responder a este llamado que tenemos con los medios que el Señor nos da. Y por cierto, la presencia, porque sabemos que es una presencia que está bendiciendo en muchos lugares del mundo, la presencia también para bendecir a aquellos que quieren relacionarse con nosotros y que no saben cómo hacerlo en estos momentos. El ser activo, el ser intencional, el ser constantes, responde más allá que un ordenamiento estructural. Es una cuestión donde nosotros estamos tratando de a cada paso ir evaluando y ser sensibles a la voz de Dios, respondiendo con lo que tenemos. El Señor nos ha dado la fortaleza de saber que somos una comunidad viva. ¿Cómo transmitimos el ser comunidad viva en aquellos lugares donde la comunión de los hermanos era solamente el día domingo? Y además era, a pesar de que se supone era física, era muy impersonal en un sentido.
Hoy en día estamos tratando de utilizar la tecnología, que es tan impersonal, para un relacionamiento mucho más personal. Entonces los desafíos de tener presencia en el caso de Latinoamérica y en todo el mundo, por cierto, tratan de ser equilibrados con la sensibilidad a la voz de Dios en todo lo que hagamos y con las personas que estamos tratando de desarrollar el ministerio. Qué bueno. Bueno, para finalizar, nos gustaría que a lo mejor tú le dijeras algunas palabras a aquellas personas que se sientan motivadas a ser parte de este grupo o a ser parte de la organización NAMS. Bueno, por cierto, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Hay todo un desafío para nosotros como NAMS. Nosotros estamos buscando corazones apasionados de personas. Estamos buscando dones de liderazgo. Estamos buscando la gracia apostólica en el sentido bíblico, no en el sentido actual, en el sentido bíblico y más puro. Estamos buscando habilidades relacionales, espíritus enseñables y multiplicar la historia que hemos tenido, porque sabemos que esa historia en realidad es la vuelta a la historia primitiva, fundamentalmente. Por cierto, la música, la adoración, aquí hay algo que sin querer predicar necesito hacer entender. Lo que estamos haciendo es el servicio al reino de Dios, para que se establezca el reino de Dios a partir de la tierra, ¿no es cierto? Pero si nosotros vamos a una línea de acción, digamos, ¿no es cierto? El servicio es la arista, la acción que nosotros hacemos en respuesta a lo que Dios está haciendo, es la arista de lo que nosotros llamamos la adoración. La adoración tiene como expresión el servicio, como expresión la alabanza, una serie de otros elementos, pero la adoración surge a partir de una vida de oración. Y la vida de oración, entendida de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no tiene que ver con poner frente a Dios un listado de peticiones, sino de presentarnos nosotros mismos. Cuando nosotros nos presentamos, cada uno de nosotros, cada uno de los compañeros de NAMS, cada día al Señor en oración, cuando más que pedirle a Dios, nos presentamos a Dios, y como comunidad de base, como sociedad misionera, como orden religiosa, cada día nos presentamos a Dios, cada día, basado en Lucas 10:12, cada día, 10:02, cada día a las 10:02, oramos para que el Señor envíe más obreros a la mesa. Entonces nos presentamos a Dios. Sabemos que cuando nos presentamos en oración a Dios, lo que hacemos es adorar a Dios. Y la arista como resultado de la adoración es que el Señor nos lleva a servir de las distintas maneras. Por eso, por ejemplo, a pesar de que no tenemos grandes instrumentos, ni equipos, ni estudios musicales, la gente en nuestras comunidades se ve tan tocada por la adoración. No es una adoración profesional en el sentido técnico, es una adoración genuina, porque también allí lo que hacemos no es llevar a la gente a cantar bonito, sino a presentarnos a Dios también en la alabanza. Entonces, que la gente piense de verdad qué es lo que está buscando en su relación con Dios. Si lo que cada una de las personas buscan genuinamente es presentarse a Dios, son bienvenidos a esta comunidad NAMS.